a su programa Contacto Directo. Hoy es martes 25 de enero del 2022. Una mirada desde los colectivos ciudadanos a la crisis de inseguridad que está atravesando este país. Hablamos sobre el porte de armas, sobre los esfuerzos en la malla curricular, en las escuelas, en los colegios, cómo enfrentar al monstruo del crimen organizado. En breve en nuestros estudios está Gelacio Mora, vocero del colectivo Tejido Social de Guayaquil. También en San Borondón, muchos colegios y escuelas empezaron el retorno voluntario a clases presenciales. ¿Y cuáles son los argumentos, soportes para haber tomado esta decisión? Hablaremos también de la crisis de inseguridad cuyo cantón también está sintiendo los efectos. Estará con nosotros Juan José Yunes, el alcalde de San Borondón. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Gelacio Mora, vocero del colectivo Tejido Social de Guayaquil, nos acompaña esta mañana. Bienvenido a Contacto Directo. Buen día. Gracias, doña Estef. Buen día a ustedes. A usted por acompañarnos. Un clamor ciudadano en los últimos meses ante esta ola delictiva de crimen organizado ha sido: ¿por qué son ellos? Es decir, ¿por qué son los delincuentes? ¿Por qué son los asesinos los únicos armados? ¿Por qué no permitir como consecuencia de eso el porte de armas a cualquier ciudadano? ¿No sería más bien ir al otro extremo, o cómo sugieren desde los colectivos ciudadanos que sea la ciudadanía quien se pueda defender ante estas circunstancias? Yo quiero recordarle al país, gracias doña Estefi, yo quiero recordarle al país que es quienes administran el Estado, en este caso Gobierno Nacional, y de acuerdo al artículo 393 de la Constitución de la República del Ecuador, quienes tienen que garantizar la seguridad humana. Desde ahí empieza el tema. Y es el Estado, es quien administra el Estado, quien tiene la obligación moral de cumplir con las promesas de campaña. Lamentablemente en décadas en este país lo único que se ha hecho es enunciados tras enunciados, pero nunca se ha cumplido precisamente en la parte social, que es donde debemos de afectar. O sea, ahorita estamos lamentándonos lo que ya veníamos advirtiendo nosotros con tiempo, que el hartazgo ciudadano iba a desencadenar una situación como la que estamos viviendo hoy día de inseguridad. ¿Pero debido a qué? A las malas políticas implementadas por la clase política de este país, que es la que tiene que asumir la responsabilidad. Quienes ofrecieron sacar de la pobreza a la gente, no les han dado educación, no les han dado una oportunidad a sus padres de trabajo. Aquí lo primero que se hace es condenar al ciudadano porque no tiene para comer, para vivir. Ahora, pero ante esas circunstancias es que entonces hay colectivos que están pidiendo que permitan el porte de armas a la ciudadanía. Y el peligro ahí es: van a terminar dando bala en cualquier calle o esquina porque no están todos capacitados, y eso es cierto, pero la realidad a veces sobrepasa la teoría, y es que este país hoy está bajo amenaza del crimen transnacional, del narcotráfico, y entonces no debería ser solamente agricultores, ganaderos que deban tener la posibilidad de defenderse ante ese crimen organizado. Pero ¿cómo hacer entonces que esto tampoco signifique dar permiso a cualquiera? Porque entonces, ¿cómo van a un restaurante? Como ya pasó, sin saber que entra un delincuente, y entonces 5 armados tiran a matar sin saber cuántos inocentes pueden morir en ese enfrentamiento. Ante la deficiencia, ineficiencia, incapacidad, indolencia del Estado, ¿qué nos queda a los ecuatorianos? Estamos en indefensión total, no podemos defendernos. Y aquí lo que hay que puntualizar la responsabilidad política. La Asamblea Nacional se le viene pidiendo desde hace mucho tiempo, en innumerables oportunidades y vía las redes sociales, y públicamente se le viene pidiendo que haga una reforma al Código Orgánico Integral Penal. El presidente de la República propone hacer una consulta popular. Aplausos. Pero vamos a la consulta popular pidiendo de que se tire atrás con esta constitución garantista que se aprobó en Montecristi, aprobada por los alcahuetes, alzamanos y calientapuestos, que lo único que hicieron es garantizar derechos a quienes no debían de garantizar y dejar en indefensión a los que tenían que defender, pues.
Entonces, si el presidente de la República tiene la buena voluntad de cambiar con decisión política las cosas en el país, pidamos en una consulta que el pueblo se pronuncie si está o no está de acuerdo en que debemos de regresar a recuperar la institucionalidad que la perdimos cuando se dejó a un lado la Constitución del año 1998, que no es difícil, solamente falta decisión política. Okay, esa una de las propuestas. Luego, siendo esta una amenaza externa, no deberíamos los ciudadanos tener que estar pensando en cómo nos vamos a armar, sino que, en teoría, policía, Fuerzas Armadas puedan hacer su trabajo. Pero lo cierto es que el cáncer de este mal se cocina desde las cárceles y es allá donde no quieren entrar. Ni los militares se escudan en la disposición o en la prohibición de la Corte Constitucional que no les deja. Pero la verdad es que nadie quiere enfrentar a los capos de las bandas criminales, que algunos están allí en el pabellón 1. ¿Qué hace la policía, me pregunto yo, con un sueldo ínfimo de $800? ¿Qué hace un policía que tiene que mantener a su familia, que viene a Guayaquil a prestar servicio y que tiene que mantener a su familia? Con un sueldo, cuando en la asamblea tenemos cantidad, con sus debidas excepciones, cantidad de vagos que lo único que van es a transar sus votos para tener prebendas políticas a su favor. Cuando esos sueldos deberíamos de trasladarlos, hacer una revisión, o sea, ser equitativos. La justicia social en este país, la que hace falta, ser equitativos, ser justos, y darle al policía que sale a arriesgar la vida para defender la de los ciudadanos, darle un sueldo que perciben los asambleístas, que van a trabajar 2, 3 días, y lo único que hacen es darle dolor al país. Pues. Entonces, empecemos haciendo una reforma laboral que precisamente sea la que garantice, y las leyes que garantice, con la reforma al Código Orgánico Integral Penal, ¿qué van a garantizar? Que pueda operar la progresividad del derecho a la fuerza que debe de tener el policía. Del uso de la fuerza. Caso contrario, si no le damos garantías para el uso de la fuerza, ¿qué pasa aquí? Hay un segundo punto entonces, tema que por cierto ya está en la Asamblea. Ahora, la Constitución dice que el Estado sí tiene la obligación de garantizar la vida. No dice solo la vida, dice la vida y los bienes de los ciudadanos. Usted dice entonces que los legisladores más bien se han dedicado en los últimos años a expedir leyes prodelincuenciales. ¿Cómo cuáles? ¿Qué se dice en Montecristi? Crear una constitución a la medida de quien gobernaba el país, que fue el que garantizó qué cosa. Lo que hoy estamos lamentándonos, y eso lo sabe todo el mundo, sino que no ha habido la decisión política para parar esto. Por eso vuelvo y repito, si hacemos un cambio de operadores de justicia que le fallan al país, que están del lado de los malos, no del lado de los buenos, si cambiamos jueces y fiscales que se han puesto al servicio de los indeseables, si hacemos la reforma al Código Orgánico Integral Penal, si el presidente de la República, que dice que procura que el pueblo tenga trabajo, en la consulta popular incluye lo que en su debido momento hizo Correa con la pregunta de la consulta popular, que si debíamos eliminar los casinos, los juegos de los toros, de los gallos. ¿Y qué es lo que logró? Decía que la incidencia para que haya delincuencia en el país era por la existencia de los casinos. Y aquí está el resultado. ¿Qué es lo que logró? Dejar en infección y en desocupación a miles de familias ecuatorianas. Dejar de promover el turismo que se promovía. Ahora, aquí hay un problema más grande, y es que cuando llega a haber resultados por parte de la policía, porque logran capturar a uno o a otro, luego la historia se repite de cuántos de estos bandidos tienen además antecedentes penales. Recordemos, por ejemplo, lo que pasó en los casos de el asalto que se dio en Samanes, que fue uno de quienes enfrentó a los delincuentes, pero también la muerte del turista que reportamos hace apenas una semana acá en el Cerro Santana. Y veamos lo que dijeron justamente en esos casos. Arístala Pérez Josué Rafael, tienes 4 antecedentes penales, el último es cometido en el 2019, todo tiene por asalto y por robo. Entonces, por este delincuente están avisados que cada asalto que tiene que haber cometido con violencia. Tenemos la identidad del posible causante. Es una persona que ya hace meses atrás le habíamos capturado y habíamos puesto a órdenes de la autoridad.
En esos dos casos ya estábamos viendo, uno en el de Cerro Santa Ana no quería dejarse robar y entonces lo mataron muy tranquilos. La policía dijo que 2 individuos estaban identificados y uno de ellos ya había sido capturado meses atrás, pero ya estaba ahí suelto otra vez, dispuesto a robar y matar, porque ya no es solamente robo. Y entonces, ¿qué dice la policía? Es que los agarramos, llegan a un juez donde la justicia está infectada por el dinero que está moviendo el narcotráfico y lo sueltan y los dicen. ¿Y qué dicen los jueces? Es que la ley no nos acompaña, no puso la denuncia, no se sustentó bien y en 2 días está en la misma esquina volviendo a robar. Vuelvo y repito, los operadores de justicia le fallan y la reforma al Código Orgánico Integral Penal debe ser ya, de inmediato. O sea, esto no puede esperar mucho tiempo. Los asambleístas tienen que dedicarse a cumplir con el pueblo, con la ciudadanía, darle garantías y no a permitir lo que se permitió hace días atrás, que una cooperativa, un grupo de cooperativas que habían negociado cupos para, en plena pandemia, entrar en competencia desleal entre ellos mismos, logran que la Agencia Nacional de Tránsito les vuelva a poner en vigencia. Se refiere a las frecuencias de transporte. Entonces, ¿qué pasa? No, perdone, es que los operadores de justicia son los que le fallan. Claro, pero pues, para que la gente sepa de qué está hablando, usted se refiere a las frecuencias de transporte que pararon, dijeron, oigan, ¿cómo es que se entregaron todas estas frecuencias en medio de una pandemia? Se hicieron todas las acciones, pero ya apareció un juez que dijo, algo pasa aquí o no ha pasado nada y siguen operando. Es que nos fallan por todos lados, doña Steffi, porque si nosotros pedimos seguridad ciudadana, hemos pedido que mejoren el servicio de la transportación, pero si hay un antecedente y hay evidencia de que hay accidentes de tránsito por la competencia que existe, ¿quién está fallando? Son los mismos operadores de justicia que nos están diciendo a los ciudadanos, no tienen ustedes ninguna garantía, aquí tiene garantía el que tiene dinero. Y eso es lo que está sucediendo en el país. Estamos en total indefensión los ciudadanos. Ahora, puede que muchos no estén de acuerdo con usted al decir que es por nuestra indiferencia, la ciudadana, me refiero, que ha crecido la delincuencia. Pero ¿qué le resta entonces a la ciudadanía, a los colectivos ciudadanos para exigir a sus representantes? Me refiero a asamblea, gobernantes, autoridades que empiecen ya a dar resultados, o por lo menos como partidos políticos en la asamblea que dejen de ver para otro lado, porque sí que dice la gente, bueno, es que si salimos a una marcha contra la inseguridad, a la otra marcha contra la inseguridad, finalmente muchos de ellos utilizados como estrategia política de uno u otro líder. Aquí en Guayaquil se ha acostumbrado a eso, aquí se salió a reclamar porque el Estado en el gobierno de Correa estaba restringiéndole recursos a Guayaquil, pero no se salió a pedir que el Estado le devuelva la competencia que le quitaron a Guayaquil. Entonces, ¿cómo se explica eso? Es la clase política la que le falla a la ciudadanía. Y somos los ciudadanos que salimos a exigir que nos den seguridad, que nos den protección y otra cosa, que le cumplan a la ciudadanía, que le cumplan a ese pueblo pobre que le dicen defender. Y no le dan, y eso es consecuencia de esto, de la falta de la igualdad, de la falta de servicios, de la falta de educación, de cambiar la malla curricular y enseñar lo que es moral y cívica. ¿Por qué insiste tanto usted en el tema de que urge incluir en la malla curricular de los estudiantes asignaturas de moral, de ética cívica, para recomponer el tejido social, como el nombre de su colectivo dice? Hay metas a largo plazo que tienen que ver solamente con la educación, en valores, en formación, para pensar en que hay la oportunidad de cambiar la historia de ese chico consumidor de H, sin trabajo, sin oportunidades, que cae en los tentáculos de microtraficante, que llega a robarle la vida porque lo convierte en un sicario. Es educación, entonces, lo que tiene que exigir también la ciudadanía. Porque sin valores, sin principios, ¿a dónde vamos? Le hemos fallado, la sociedad la ha fallado, esa sociedad indiferente que ve a un niño en la calle y que el niño le pide una limosna y que le decimos no hay que darle a ese niño una limosna porque vamos a crear un paria. ¿Qué estamos logrando? Un resentido social, una persona que en redes sociales, y permítame que haga este enunciado, en redes sociales salen los padres de familia a clamar por una ayuda porque tienen niños con cáncer, y aquí hay que agradecer a 2, 3 amigos que han sido excepcionales en la solidaridad. Pero es el Estado el que le falla. ¿Qué es lo que estamos creando cuando hay hospitales a los cuales no se les paga facturas durante años, como es el hospital León Becerra, que atiende a miles de ecuatorianos? Y vuelvo y repito, es un hospital ícono en la salud de los guayaquileños y se le debe dinero. ¿A dónde va la gente? Salud,
educación, que es lo fundamental. Y seguridad. La seguridad del trabajo. Por cierto, los tres si no hay rubros... trabajo, el gobierno dice que hay que crear las oportunidades, que le vamos a brindar las oportunidades. Si no hay trabajo, seguirá habiendo delincuencia, porque la desocupación es el caldo de cultivo para que los grupos organizados vengan a hacer lo que han hecho hoy en día. Gelacio, educación, salud, seguridad, tres rubros donde, por cierto, se destina el 30% del presupuesto en personal, que es importante, y justamente donde tenemos las líneas rojas hoy por hoy. Gelacio Mora, vocero del colectivo Tejido Social de Guayaquil, nos ha acompañado esta mañana. Muchas gracias por haber estado con nosotros. A ustedes.